El padre Javier Luzón Peña es Premio Extraordinario de Licenciatura en Filosofía, becario del Ministerio de Educación y Ciencia. Se dedicó entre 1974 y 1980 a la docencia universitaria y a la investigación en el campo de antropología filosófica. Sacerdote desde 1980, en 1984 se doctora en teología. Desde 1985 al 2015 se encargó del Ministerio Exorcístico en Madrid. Ha sido profesor de Antropología y Teología y Sagradas Escrituras, sacerdote capellán del Hospital Carlos III de Madrid y vicario de la parroquia de San Gabriel Arcángel. Los libros que ha escrito son Amar con el cuerpo, claves antropológicas, Las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista, Quo vadis iglesia, ¿a dónde vas iglesia? Bueno, padre, decirle que estamos Bueno, muy contentos y sí, agradecidos. no, yo también muy contento de estar con ustedes. Sí quería aclarar que es desde en 1995 y 2015 es cuando ejerzo el ministerio exorcístico, pero por etapas. Y no en la diócesis de Madrid solo, sino empecé en la diócesis de Córdoba y luego en Madrid estuve en la última fase. Y el primer libro que ha citado es Claves antropológicas de la moral sexual católica, Amar con el cuerpo, claves antropológicas de la moral sexual católica. Y el libro de Quo Vadis se llama Quo Vadis Ecclesia, ¿a dónde vas iglesia? Celebrando en falso los sacramentos, que es un libro que describe cómo hemos llegado a esta gran apostasía, cómo se ha producido, la responsabilidad que ha tenido la Iglesia, sobre todo la jerarquía, en ese alejamiento de Cristo, de la Iglesia, de Dios, ¿no? En que hemos acabado, como estaba profetizado, que iba a suceder y así ha sido, pero ¿cuál es el remedio? ¿No? Que es una evangelización que sea evangélica, no un seguir pues, administrando sacramentos absurdamente a gente sin fe, ¿no? Como el Papa viene insistiendo, ha ido enviando distintos avisos al respecto y bueno, pues es un punto ese que muy, muy importante en la situación actual porque ¿qué pasa? Hay muchas parroquias donde siguen pues bautizando a chicos que sus padres no vienen por la iglesia y no van a ser educados en la fe, siguen dando comuniones, no la primera, sino la primera y la última, a muchachos que no practican y no van a practicar, que lo que quieren es la fiesta, los regalos, etcétera. Siguen confirmando a jóvenes que no vienen por la iglesia y que desaparecen de ella en cuanto acaban la catequesis de confirmación. Siguen casando a personas que están conviviendo y que, o sea, que no aceptan el proyecto de Dios sobre la sexualidad, sobre el matrimonio. Es decir, es una especie de burocracia sacramental que ha hecho mucho daño, que ha hecho que la gente se apartara de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un punto de la nueva evangelización, pero explicar que tiene que ser una evangelización que sea evangélica, como lo hacía Jesucristo, que él anunciaba el perdón de los pecados y sanaba y expulsaba demonios. Curaba haciendo milagros y expulsaba demonios. Y nosotros ahora no hacemos nada de eso, porque ahora apenas se habla del pecado en las parroquias y apenas se confiesa la gente y luego pues los sacerdotes no se nos enseñan en el seminario nada de sanación, de imponer las manos y nada es más, cuando una persona con problemas exorcísticos acude a un sacerdote y muchas veces lo mandan al psicólogo, al psiquiatra, se ríen de él, ¿no? Entonces, pues ese es un punto que hace falta, es una evangelización que sea evangélica. Bueno, entonces vamos a rezar una oración, encomendarnos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu
saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Nos encomendamos a la Virgen Santísima, a San José, le pedimos a San Miguel que proteja esta comunicación de interferencias de satanistas, y a San Gabriel que se encargue del aspecto técnico, el que es el patrono de las comunicaciones. Amén. Entonces, ustedes dirán, Miriana, cuál era lo que querían, las preguntas que quieren hacer, etcétera. Bueno, hay muchas preguntas, padre, que se han surgido ahora, pero las que yo le escribí es cómo saber si tenemos algún maleficio o un trabajo, una maldición que traban nuestros proyectos personales o que a veces hacen para atar a nosotros. Sí, Y bueno, eso es un tema muy, muy interesante, porque efectivamente hay situaciones en las que se producen cosas que no son normales. Dice, hombre, una secuencia repetida, reiterada de fracasos en todo tipo en el trabajo, en la búsqueda de trabajo, en la selección, etcétera, que sí parece que van y al final siempre se chafa, ¿no? Y eso de manera reiterada, a lo mejor desde pequeños, en las relaciones humanas, haber experimentado ese rechazo. O sea, hay situaciones o una recurrencia en enfermedades que los médicos además no encuentran nunca la causa. Es decir, cuando una cosa no es normal, uno puede ser indicio de que sea paranormal, es decir, de que sea preternatural, que no es una cuestión natural de las deficiencias de la naturaleza caída, ¿no? Sino que hay una acción especial, extraordinaria, por parte de los demonios que puede estar ahí. Bien es cierto que no hay que echarle la culpa a estas cosas de entrada, porque ya dice la Escritura que los enemigos del hombre son tres: el mundo, el demonio y la carne. O sea, nosotros mismos, la carne, nuestra debilidad personal, el demonio también, pero luego el mundo, el ambiente. Entonces, pues a veces le achacamos todo a los diablos cuando tenemos una responsabilidad, el ambiente también lo tiene, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces se dan cosas extraordinarias, pues a la hora de formar un noviazgo, un matrimonio, a la hora del trabajo, de negocios, a la hora de la salud, etc. Y entonces que cabe preguntarse, pues eso, ¿de dónde viene? En ocasiones puede provenir de desgracias que nosotros mismos nos hemos provocado con nuestros pecados. Otras veces pueden provenir de pecados graves, me refiero. Otras veces pueden provenir de nuestros contactos con el ocultismo. Hay gente pues, que ha estado en Halloween y unos años después pues lo maldicen, y claro, como tenía una puerta abierta, pues o hizo la ouija, o el Charlie Charlie, como está pasando con los chicos en el recreo ahora, chavales de entre 10 y 12 años en muchos colegios están con ese juego diabólico, espiritista, que es peligrosísimo, ¿no? El Charlie Charlie. Entonces, puede venir de eso, que uno ha ido a un tarotista y entonces te ha echado una maldición, porque cuando los demonios no conocen el futuro, conocen mejor que nosotros el presente y el pasado. Y entonces pueden hacer predicciones, pero luego, además de la predicción que puedan hacer, que se pueden equivocar o no, pues lo que hacen es que te hacen como una maldición. Pues a partir de ahora te va a pasar tal cosa. Y entonces, pues te puede estar engañando perfectamente o te puede estar atando a algo. Por ejemplo, me vino un muchacho que sus compañeros le dijeron: tienes que ir a un sacerdote porque a ti lo que te sucede no es normal. Y es que cuando salimos y tratamos aquí en España se dice ligar con las chicas, ¿no? De contactar con las muchachas y tal, y conocer y tal, tú resulta que eres invisible a las mujeres. Si eres un tío normal, ¿cómo es que no te echan cuenta? Entonces yo le estuve preguntando hasta que él me dijo, bueno, estuve en una astralista que me dijo que en el año 2020
habría una chica que se interesaría por mí. Entonces le expliqué, mira, lo que significa eso es que te ha echado una maldición para que hasta 2020 no haya ninguna chica que se interese por ti. O sea que a veces nosotros nos buscamos en los líos por cosas que hemos hecho teniendo contacto con el ocultismo, ¿no? Otras veces puede ser la fuente el rencor, el resentimiento, atraiga negatividad. Pero también puede darse que se deba a maleficios. O puede suceder que proceda de heridas que tenemos afectivas a lo largo de la vida, de malos tratos, que han abierto puertas a la acción de los enemigos, de abusos, de malos tratos, rechazo en el seno materno, inseguridad en el seno materno, pues que querían un varoncito y una es mujer, y entonces pues una ya tiene como un rechazo de su identidad femenina, ¿no? O sea, puede haber distintas heridas o también de herencias de los antepasados, que ha habido unos acontecimientos que han lastrado a los descendientes. Los pecados no se heredan, no hay pecados intergeneracionales, pero sí hay ataduras intergeneracionales, consecuencias de esos pecados, ¿no? Entonces, pues ese es el punto. O sea, que en ocasiones puede haber desgracias que vengan de los antepasados, que vengan de heridas afectivas de nuestra vida, empezando por la gestación, el alumbramiento, la tierna edad, todo eso y luego influye mucho en tiempos posteriores, ¿no? O que se trate de un maleficio. Entonces, a la hora de discernir, pues se trata de eso, de ver si es que uno le parece, tiene la impresión, pues de que esto no es normal. Y si no es normal, pues habrá que trabajar, hacer oraciones, estas oraciones, para ir cerrando puertas y poder solucionar ese problema, ¿no? Porque no basta con estar en gracia, esa es la primera puerta que hay que cerrar, la del pecado, pero no basta asistir a los domingos a misa, no basta con ser alma de oración, sino que si tienes otras puertas abiertas, pues eres vulnerable, ¿no? Bien, bien. Y la otra pregunta era que, ¿qué opinaba del aviso? ¿Cómo sería el fin de los tiempos? Iluminación de las conciencias, ¿no? La segunda venida de Jesús. Esa es una pregunta muy recurrente acá en nuestro grupo por tantas cosas que suceden, que ven, que escuchan. Entonces es como que están un poquito inquietantes con los 3 días de oscuridad y todo eso. Bueno, junto a la Agenda 2030 de estas familias de plutócratas que gobiernan la economía del mundo y a través de ello pues gobiernan los estados. Nadie los ha escogido, nadie los ha votado, pero son los que están manipulando todo, ¿no? Y que tienen una agenda muy definida en la que quieren transformar un mundo de 7.000 millones y medio de habitantes en un mundo de 500.000 habitantes. Por eso pues, fomentan el aborto, la anticoncepción, la práctica homosexual para que no haya fertilidad. España, por ejemplo, ahora mismo ya estamos en una situación dramática. No hay recambio. Entonces, no saben qué hacer con la seguridad social. Entonces, están tratando de atraer pues, inmigrantes que vengan, pero porque no hay manera de pagarlas las pensiones, o sea, se ha invertido la pirámide poblacional y no hay recambio, es un drama. Todo eso está perfectamente programado es una ingeniería genética que viene funcionando desde hace ya muchas décadas, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, y que se llama la Agenda 2030, ¿no? Porque tiene su objetivo que en 2030 ya hacerse con todo el poder mundial y que, bueno, claro, junto a eso yo siempre hablo de la Agenda 1830, que es la que tiene el poder en la mano, y sin embargo ellos no lo saben, que es la Virgen Santísima. Desde 1830, la Virgen Santísima empezó a aparecerse, a hacer una cosa que no había sucedido en la historia de la Iglesia. La Virgen se ha aparecido 8 o 10 ocasiones, apariciones relevantes, pero desde 1830
empieza a hacerse cada 10 años, primero a la medalla milagrosa, 1830, luego la Salet, donde explica todo lo que va a pasar ahora, después Lourdes, después las Nantes, la Marie-Julie Janis, luego Letilly, Nantes es Bretaña, luego Normandía, luego en Estados Unidos, luego en el Cairo, luego así hasta 1960. Y desde 1960, que son los trabajos preparatorios del concilio, pues que es cuando ya se iba a disparar la locura dentro de la Iglesia y en el mundo, con la ideología de género, pues a partir de ahí ya no es cada 10 años, sino es muchísimas apariciones en muchísimos sitios, en que queda avisando de la necesidad de conversión, porque ya no se puede evitar el castigo por la apostasía del mundo, ¿no? En el libro este del Quo Vadis, que les decía antes, el Quo Vadis Ecclesia, pues ahí, el capítulo 4, Quo Vadis Ecclesia, esta es la escena de Pedro que se encuentra con Cristo y que pues le pregunta, ¿no? ¿A dónde vas, Pedro? ¿No? Pues ahora le preguntaría, ¿dónde vas, Iglesia? ¿No? La situación. Bueno, pues el capítulo 4 de ese libro se recogen los documentos bíblicos, textos bíblicos, y luego las revelaciones privadas de santos sobre el momento que vamos a vivir, que estamos empezando a vivir, y las revelaciones ya de la Virgen desde 1830, donde se explica con todo lujo de detalles esa cuestión. Cristo, en el sermón escatológico, la semana anterior a la Semana Santa, en el templo explicó que iba a haber 3 juicios. El juicio de Israel, juicio significa castigo. El juicio de Israel por haber rechazado al Mesías, que sería antes de que pasara esa generación. Y así fue. Estábamos en el año 33 de nuestra era y en el año 70 Tito asedia Jerusalén y en año y medio la destruye. Y dice, y Jerusalén, lo dice Lucas 21, será pisoteada por los gentiles, andarán dispersos por el mundo los judíos, y Jerusalén será hollada por los gentiles, pisoteada, hasta que se cumpla el tiempo, el juicio de las naciones, el tiempo de las naciones, que es, y por eso se habla del fin de los tiempos de las naciones, que es esta etapa de la historia de la humanidad y de la Iglesia, desde que ha venido Cristo, hasta que se rechaza a Jesucristo en los países que fueron cristianos. La cristiandad rechaza a Cristo. ¿Consecuencia de qué? Pues de que la Iglesia se había convertido en una religión estatal, como decía Benedicto, en contra de su naturaleza y por desgracia, y se había ido metiendo adherencias mundanas, hasta el punto de que en el siglo XIV los papas dejan su diócesis y se van a Aviñón. Y cuando regresan, a instancias de una serie de santos, Santa Catalina de Siena, por eso la nombraron patrona de Italia, pues cuando regresan se forma un cisma, hay 2 papas, el de Aviñón, el francés, y el italiano, el de Roma. Luego 3 papas, a eso se le suman el español, durante 60 años. Aún la locura. Eso ocasionó un descrédito de la Iglesia brutal y que hizo que primero el Renacimiento, un querer volver a empezar después de la peste negra, que murió la tercera parte de la cristiandad europea. Murió en 3 años, 1348, 1350. La peste bubónica que entró por el puerto de Nápoles y se extendió por toda Europa, también por las Islas Británicas, y mató a la tercera parte de la cristiandad, como consecuencia de la depravación en que estaban los cristianos, empezando por los papas y los obispos. Después del Renacimiento, que ya no se basa en los valores cristianos y los valores paganos del mundo grecolatino, Lutero rechaza la Iglesia, 1517. 200 años después, en 1717, se rechaza a Cristo, la masonería, la Ilustración. 1917 se rechaza a Dios,
Ya no es la Iglesia, ya no es Cristo, ahora es Dios, el marxismo, el comunismo. Y la revolución bolchevique-menchevique de 1917, el año de Fátima. Y 50 años después, la revolución sexual, el Mayo francés de 1968, donde ya se rechaza a Dios en la familia, en la sexualidad, en el matrimonio. Y ahí ya, bueno, ya se rechaza al hombre con el transhumanismo, todo lo que estamos ahora viviendo y todo esto. Antes, en el siglo XIX, se había dicho que Dios es un enemigo de nuestra felicidad. En el plano sexual, Freud; en el plano social, Marx; y en el plano de la autorrealización personal, Nietzsche. O sea, fue un rechazo progresivo como consecuencia de los malos ejemplos que había dado los miembros de la Iglesia, especialmente los pastores. Ya lo había explicado Zacarías. Zacarías 13:7 dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y aquí que vengo a purificar a mi pueblo. Y morirán incluso los zagales, las 2/3 partes de la humanidad. Y la parte que quede la purificaré por el fuego, el Espíritu Santo, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso todavía no ha sucedido y es lo que va a suceder ahora, en distintas fases. Entonces, esto se ha ido explicando en varias revelaciones privadas de la Virgen. La Saleta. En media hora de aparición a Melania y en media hora a Maximino, les reveló cosas distintas, pero complementarias, y donde describió todo lo que va a pasar y que está pasando ahora. Después, en Marie-Julie Janis, es una alma víctima, una mujer que entre 1873 y 1941, en que murió, tuvo todo tipo de revelaciones privadas que ha publicado hace unos días Javier Reyes Airal, que tenía un libro en inglés, Revelations, que ahora se ha traducido al español, Revelaciones, y aunque la presentación que han hecho ha sido un poco deprisa y corriendo y tal, pero bueno, lo importante es el texto y ya está, ¿no? Y Revelaciones en español lo pueden encontrar en internet, también en ebook, en libro electrónico, ¿no? Que es más económico. Y entonces ahí aparece, él narra, porque él estuvo, es un padre de familia, un tío estupendo, que es muy amigo, está muy en contacto con diversas personas que tienen revelaciones privadas ahora, en estos momentos, y él estuvo 8 años trabajando con René Laurentin. El padre René Laurentin es el mejor mariólogo de la Iglesia en el siglo XX, que hizo publicó varios libros sobre las apariciones actuales de la Virgen María y que es todo un personaje. Entonces él había recabado mucha documentación cuando murió el padre René y que la ha publicado en su libro Revelations. Y donde se cuentan muchísimas cosas. Lo de Marie-Julie Janis, eso ya es el acabose del término, porque te va contando qué va a pasar en Francia, qué va a pasar en Italia, qué va a pasar en España, qué va a pasar en el resto de países en el mundo, qué tal, cómo va a ser, cómo Rusia invadirá Europa, cómo va a haber las bombas atómicas, tal, cómo no, o sea, es una cosa impresionante. Las revelaciones que luego fueron confirmadas en Normandía por la vidente de Letilly, que es Normandía, ¿no? Bueno, pero luego está Garabandal, donde se dice que hay una secuencia, que es lo que usted me ha preguntado. En Garabandal se dice: habrá un aviso, como una señal de la misericordia de Dios. Después de ese aviso, habrá como un pequeño castigo, como un acontecimiento luctuoso en el mundo, que ahora hablaremos. Después, un tiempo después, porque los seguidores contrarios a Cristo dirán que eso ha sido una alucinación colectiva, que eso no ha sido verdad, pues se producirá el gran milagro, que es un milagro como no ha habido nunca, y que se verá en Garabandal, en los pinos de Garabandal, y quedará ahí para siempre ya. Se podrá fotografiar, retransmitir, no se podrá tocar, no será toque tangible, ¿no? Pero quedará ahí hasta el juicio universal, el gran milagro. Y después de eso, habrá, después del pequeño castigo, que ahora explico en qué consiste, pues habrá como unos 3 años y medio, como dice Apocalipsis,
de combate entre los seguidores del anticristo y los seguidores del Señor, que serán, por así decirlo, capitaneados especialmente por un rey francés. Si en Francia hay república, sí, pero es que se va a restaurar la monarquía. Francia ha sido la protagonista de la apostasía con la Revolución Francesa y los más beligerantes, y Francia será la que protagonice y lidere la vuelta a... De hecho, pues Enrique V de la Cruz, que es un descendiente de Luis XVII, por tanto de Luis XVI, el rey mártir, con María Antonieta, también mártir, pues se pensaba que no había tenido descendientes, pero sí, murió joven, pero tuvo descendencia. Y un descendiente de ellos es Enrique I, que se llamará Enrique V de la Cruz, dice Marie-Julie Janis, que detendrá a Rusia en su avance cuando va por la mitad de Francia, los detendrá en los Pirineos con la ayuda del rey de España. No sabemos si es este u otro, vaya usted a saber el que tenemos o qué. Pero bueno, que entonces Enrique V de la Cruz detendrá a Rusia, Rusia tendrá que retirarse y restaurará el papado, porque va a haber un tiempo que estaremos sin papa. Es posible, o sea, en Garabandal la Virgen dijo que quedaban 4 papas desde Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto, porque Juan Pablo I no contaba, dijo la Virgen, porque reinaría muy poco tiempo. Y 4 papas hasta el fin de los tiempos. Al morir Benedicto empieza el fin de los tiempos de la Iglesia combatida, de estos tiempos, antes del triunfo del corazón inmaculado de María. Entonces, el Papa actual ya no es de los papas, la serie de papas anteriores, sino que es otros papas, pues que no sabemos pues si habrá varios. Este papa pues es ya bastante mayor y está delicado de salud, no sabemos cuánto tiempo más estará en su pontificado, el Señor lo tendrá en vida, pero parece ser pues que el siguiente papa muy probablemente sea el que sea asesinado, como dice el tercer mensaje de Fátima, que es lo que nos revelaron en el año 2000, ¿no? Que saldrá de Roma rodeado de cadáveres, Roma destruida, y él mismo será abatido. Y parece ser que después de ese asesinato del Papa, pues habrá un tiempo sin Papa, en que el anticristo pues estará muy reinando mucho y tal en el mundo, ¿no? Y entonces este Enrique V de la Cruz será el que restaure el papado. Bueno, entonces en Garabandal se dice, primero, el aviso. Sobre el aviso, Christine Hopkins, me parece, o Watkins, no me acuerdo cómo se llama, se apellida, ha publicado un libro sobre el que ahora se ha hecho ya una película. Entonces, esta película ya está producida. Ahora necesitan $500.000 para distribuirla por todo el mundo. Ya han hecho una campaña presentan el tráiler, explican la película, espectacular. Yo vi la campaña hace poquito, perdón, el tráiler, no sé si lo tienen ustedes, si no, les puedo enviar por correo el enlace y, sí. Después se los paso. Entonces, ¿tienen el documento ese? Yo lo tengo, después lo paso. Ah, vale, pues usted lo pasa, perfecto. Sí. Entonces, pues en esa película se hace una descripción de cómo va a ser el aviso y cómo tal. ¿El aviso en qué consiste? Es Joel 3, apunten y mírenlo. Joel 3, el día de la ira de Yahvé, habrá una gran Pentecostés, se derramará el Espíritu Santo sobre toda carne, no como sucedió el día de Pentecostés, que se derramó sobre una primicia, sí, de muchos sitios, pero no era sobre todo el mundo, sino unos representantes de todo el mundo. Pero ahora será sobre todo los hombres y mujeres y niños que habiten la tierra en ese momento, que verán su conciencia como la ve Dios. Habrá gente que fallezca del susto,
y otros que se conviertan, otros que rechacen. Y en función de la reacción que cada uno tenga, él se cumplirá lo que dice Mateo 24, 21, me parece que es, que dice, el Señor convocará a través de sus ángeles a sus elegidos. Nos dirá qué tenemos que hacer para refugiarnos en ese periodo de 3 años y medio de batalla que habrá contra los agentes del mal. Entonces, ese aviso, se dice en Garabandal, se producirá después de un sínodo muy importante para la Iglesia, que yo creo que va a ser el sínodo de octubre, de la sinodalidad, que puede provocar un cisma, que puede, no sabemos lo que va a pasar, pero va a ser muy, muy relevante la vida de la Iglesia. Los niños, las niñas de Garabandal, les preguntaron, ¿pero sínodo? Pues era un concilio, porque ellos estaban preparando el concilio. Y las revelaciones de Garabandal se produjeron ya estando dándose el concilio, que empezaron en 1961 y acabaron en 1965. El concilio se celebró desde octubre del 62 a diciembre del 65, por tanto en pleno Garabandal, ¿no? Y me los preguntaron, ¿pero un sínodo ha dicho? Sí, sí, un sínodo. Ellas no sabían ni lo que era sínodo, ni lo que era concilio, ni nada, pero dijeron esa palabra. Después de un sínodo importante para la Iglesia y en medio de grandes tribulaciones, porque yo creo que una de las cosas que explica el Señor en el sermón escatológico es que habrá una gran persecución religiosa aprovechando la debilidad de la Iglesia por su fractura. Al producirse el cisma, pues será atacada especialmente. En medio de todo ese caos y dentro del caos de la guerra, porque parece ser que ya habrá, la guerra se habrá extendido y habrá habido bombas atómicas muy cruentas, pero todavía sin destruirse el planeta. El potencial atómico que tenemos puede acabar con el planeta totalmente. Pero en medio de eso se produce una intervención de Dios para salvarnos a los hombres, darnos la última oportunidad de conversión, iluminando nuestras conciencias, de salvarse. Habrá gente que morirá, pero se salvará. Entonces, y otros que se condenarán y otros que seguirán viviendo hasta que sean los 3 días de oscuridad. Entonces, ese fenómeno interior, que será todos los hombres, irá acompañado por un fenómeno cósmico, como también dice Mateo 24 y Lucas 21. Por favor, lean, igual que he dicho, Joel 3, lean Mateo 24 y Lucas 21. En mi página web tengo vídeos explicando, pues eso, se acerca el fin de los tiempos, 1 y 2. Bueno, pues ahí, y luego Apocalipsis 1 y Apocalipsis 2. Lo pueden ver en las6puertas.com, el apartado de actualidad. Bueno, pues y subapartado de escatología, ¿no? Entonces, dice, irá acompañado de un fenómeno cósmico, dice que las potestades de los cielos se tambalearán, producido por el choque de un planeta de Júpiter, que tiene un nombre, ahora mismo no lo recuerdo, pero lo tienen identificado, con un cometa o un meteorito. Se desprenderá una masa importante de ese planeta de Júpiter y pasará al cabo de 40 días cerca de la Tierra. Y provocará una cosa muy dolorosa y una cosa muy beneficiosa. Eso se lo reveló la Virgen a Lucia de Fátima cuando en el año 1944 estuvo a punto de morir. El obispo le pide que ponga por escrito el tercer secreto para que no se le lleve la tumba. Ella se perturba porque la Virgen no le había hablado de escribir nada y la Virgen se le aparece, le dice que lo ponga por escrito, pero que cuente el tercer secreto, lo que nos revelaron en el año 2000, estando Lucia presente, pero no cuente la explicación que luego les dio, que es la apostasía dentro de la Iglesia. La gran división, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Esto lo ha publicado José María Zavala en un libro donde le habían filtrado ese tercer secreto de Fátima, la explicación del tercer secreto de Fátima, y entonces él lo dio a una grafóloga muy prestigiosa que aseguró que eso era de Lucia y todo lo publicó.
y publicó un libro sobre ese particular. Bueno, pues entonces ahí la Virgen dice, después de decirle eso, dice, vi al ángel de Dios que con su lanza tocaba el eje de la tierra y se cambiaba, se daba un vuelco de la tierra. Y entonces el norte, el hemisferio norte, pasa a ser el hemisferio sur. El mar entra en 3 olas y bate la superficie de la tierra por debajo de 400 metros de altitud y de 300 en el Ecuador. Entonces, cuencas fluviales, costas, qué tal, que la gente que esté por debajo de eso, pues ahí va a ser tremendo, ¿no? Entonces, lo dice Lucas, las gentes aterrorizadas ante el estruendo del mar y el oleaje, porque las potestades del cielo se tambalearán. Entonces, ese es el efecto de morirán muchos millones de personas. Pero ese meteorito que pasa y cambia, salvará el planeta, porque todos los satélites que están alrededor del planeta y que sustentan los móviles, los drones, los submarinos atómicos, los carros de combate sofisticados, los aviones, cazas y todo eso de las bombas atómicas. Ya no podrá funcionar nada de eso. Y no podrá haber más bombas atómicas lanzarse, porque ya no hay satélites que las sustenten. Entonces, ese efecto del aviso, de esa colisión, esa iluminación cósmica que se verá durante varios días y luego 40 días después ocasionará esa catástrofe, pero al mismo tiempo hará que ya no pueda, la guerra no pueda ser atómica, sino que vuelva a ser guerra convencional, a mamporro vivo. Y claro, en esas condiciones ya sí se les puede resistir a los seguidores del nuevo orden mundial, porque ya no tienen todo ese instrumental telemático, electrónico, con el que destruir al enemigo, sino que ya ahora pues es una guerra convencional en la que se entiende que este Enrique V de la Cruz pueda detener a Rusia, pueda hacer muchas cosas, ¿no? Se le llama el gran monarca. Este es un señor que vive, está preparándose en oración y que no es algunos decían, no será Alfonso de Borbón y tal. No. Alfonso de Borbón es un tío estupendo también, pero no es el gran monarca. El gran monarca es otro, es un francés descendiente de Luis XVII. Y por tanto descendiente de San Luis de Francia y de San Fernando Rey, que eran nietos de doña Blanca de Castilla. O sea, que este es descendiente de Blanca de Castilla, ¿no? Bueno, entonces, y tendrá la flor de lis en su estandarte, la triple flor de lis. Bueno, entonces, pues ese es el aviso. Luego vendrá un tiempo después, en el plazo de un año, no sé si lo ves inmediatamente después o luego después, lo del milagro, para confirmar que eso era efectivamente algo sobrenatural. Y habrá 3 años y medio de combate y los seguidores del mal, ellos tienen sus búnker, que han estado fabricando búnker por toda la tierra, tienen sus cosas pues para protegerse de lo que piensan hacer, ¿no? Pero también pues la Virgen ha ido promoviendo, según ha explicado en algunas revelaciones de distintas personas de hoy día, refugios marianos. El refugio principal es el corazón inmaculado de María y el corazón de Jesús, ¿no? Pero también refugios permanentes para esos años, donde pues habrá muchos milagros, donde por ejemplo Marie-Julie explica que donde no tengan sacerdote, los ángeles llevarán la comunión, donde habrá también bilocaciones por parte de sacerdotes para poder atender en distintos refugios, donde en esos refugios habrá siempre un ángel y estarán invisibles a los ojos del enemigo, donde habrá multiplicación de alimentos, donde la gente sanará de sus enfermedades, donde, bueno, pues hay muchas cosas dichas a propósito de
de esos años, esos 3 años y medio, que van a ser duros, pero donde el Señor pues llevará a través de sus ángeles, va a haber una intervención muy sobrenatural por parte del Señor. Al final de esos 3 años y medio serán los 3 días de oscuridad, en que todo se oscurecerá, como dice también los evangelios, todo se oscurecerá, y entonces los serán destruidos todos los enemigos de Dios, serán destruidos completamente. Esos días no se puede salir de casa, hay que tener todo cerrado, tapadas las ventanas, tal, no salir para nada y no hacer caso si uno escucha la voz de la tía Enriqueta que te dice, oye, que estoy aquí, ábreme, no sé cuánto. No, eso es un demonio. No está dicho que no se escuche a nadie. Esos 3 días no se puede salir porque va a ser una masacre total, ¿no? Y acabados esos 3 días de oscuridad, en que solo lucirán los cirios bendecidos, pues al acabar esos 3 días de oscuridad es cuando empezará el triunfo del corazón inmaculado. Lo que dice Apocalipsis 20, el milenio. Milenio, hay gente que lo ha entendido como en 1000 años. No, milenio es un número de plenitud del reinado de Cristo en la tierra. No es que Cristo vaya a venir físicamente, no. Esto no es la parusía, el juicio final, no. Mateo distingue clarísimamente, y luego Lucas dice cosas, dice que luego un tiempo después será ya el juicio final, pero un tiempo después. O sea, lo de ahora no es la segunda venida de Cristo. Sí veremos la señal del Hijo del Hombre, como dice Mateo, que es la cruz luminosa y de las llagas saliendo esa luz que sobre toda la tierra. Sí veremos la gran señal del Hijo del Hombre. Pero no, y habrá eso, un reinado, lo que dice Zacarías 13:7, ellos me llamarán mi Dios, su Dios, y ellos serán mi pueblo. O sea, habrá un tiempo de religiosidad. Es lo que sucede, al término del cual, de ese tiempo, que no sabemos, serán 2 siglos, 3 siglos, 5 siglos, se perderá la fe por el entibiamiento. Es la iglesia de la Odisea. La Odisea significa Laos, pueblo, dique, justicia, que ya se hace justicia a todos los pueblos. Será el juicio universal. Que Cristo dijo, ¿y cuándo será? Pues no da fechas porque no tenía esa misión, pero además porque todo eso está condicionado a las conversiones de la gente. Dice, lo que sí podemos saber es las señales. Si se producen tales acontecimientos es que, donde dijo Cristo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿te encontrará fe sobre la tierra? No, y por eso volverá. Ya no compensa que siga existiendo el mundo, porque ya nadie más quiere salvarse. Sí, acá hay mucha gente, por ejemplo, que tiene miedo por los hijos, por los parientes, o ya sea el esposo, la esposa, y Bueno, no, pues lo que hay que rezar es pedir la conversión, que la gente se convierta. Los que se conviertan, pues salvarán sus vidas. Algunos, dice el Señor, tendrán que sufrir el martirio dentro de la persecución religiosa, pero pocos en comparación con el conjunto. claro. Y el Señor dice que ahora lo que hay que hacer es rezar por los hijos, porque a cada uno se le va a dar la oportunidad de convertirse y entonces, pues si la aprovechan, y si no, pues responsabilidad de cada uno. Exacto. Y eso lo dijo el Señor, estarán 2 contra 3 y 3 contra 2. Os perseguirán los de vuestra propia casa. Los de vuestra propia casa. Miren, por favor, Mateo 24 y Lucas 21, donde explica el Señor que se producirá eso, que en una familia pues estarán 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Por qué? Por causa de Jesucristo. Y también ahora ya no hay... Sí. Sí, padre, diga, perdón. No, que ahora también... ya no es momento ya de esperar más. ¿Por qué? Porque el mundo ha alcanzado un nivel de depravación que ya no puede esperarse más. El Señor le ha dado a la Virgen 60 años de tregua, porque dijo que cuando ya Jerusalén estuviera mal en los judíos, ya podría ser el juicio de las naciones. Ha habido 60 años y todo el mundo piensa, bueno, mucha gente pensamos que ha sido porque la Virgen, que adelantó la hora de los milagros en Caná, también ha retrasado la hora del castigo,
porque ella le ha pedido a su hijo un espacio para ir y aparecerse y tratar de salvar a sus hijos. Y efectivamente, ella se ha estado apareciendo en todas partes. Yo llevo 44 años de cura y les puedo asegurar que la mayoría de la gente de media edad que han vuelto a la iglesia, todos han sido a través de la Virgen. En Lourdes, en Medjugorje, en Garabandal, en Fátima, en Akita, en Quivejo, en Ruanda, en San Nicolás de los Arroyos. O sea, la gente ha tenido, la Virgen ha tenido un papel muy relevante en la vuelta a la iglesia de mucha gente. ¿Qué iba a decir usted? No, que también hay muchos que por ahí se asustan y dicen que con toda la economía, por ejemplo, la que estamos viviendo acá en Argentina, que no se puede juntar todo lo que piden, entonces se dice, Bueno, pues uno tiene que hacer lo que puede y el resto lo pondrá el Señor. Esto es como la multiplicación de los panes y los peces. Había 5.000 hombres y sin contar las mujeres y niños. Y dice, pues dales de comer, le dice el Señor. Pero ¿cómo vamos a darle de comer a toda esta gente? Ni 200 denarios, que el denario era el sueldo de un día, bastarían para darle de comer un trozo de pan. Y entonces dice Andrés, aquí hay uno que tiene 5 panes y 2 peces. El Señor, pues venga, que se sienten, que se sienten por grupos de 50. Recordando que eso, que la iglesia tiene que ser grupos pequeños, familiar, tal, por grupos de 50. Y entonces el Señor les fue dando y los apóstoles los fueron repartiendo para todos. Tenían un poquito y Dios hizo el resto. ¿Qué pasó con Elías en los 3 años y medio que va a ser una cosa parecida, también 3 años y medio, de sequía y que no había alimentos? Pues a la viuda que lo había acogido en su casa no le faltó ni el aceite, ni el pan, ni la harina, ni el agua en todo ese tiempo. confianza. El Señor multiplicará, no hay que preocupar, uno poner de su parte, tener un poquito de agua, la que se pueda copiar, de garrafas y tal, tener una fuente para cocinar, de gas, de bombonas de gas, algún hornillo de gas, ¿no? O si tiene una leña, pues estupendo, pero vamos, porque pues dejará de haber abastecimiento y además los del nuevo orden mundial quieren someter a la gente por el miedo. Y en 3 cosas. Una nueva pandemia, que parece ser que va a ser mucho más letal que la del anterior, porque afectará a los pulmones y a la piel. Y la piel como que se abrasará, con una especie de lepra. Y entonces, aquí, por ejemplo, en mi hospital, ya he oído yo que gente que me ha dicho que están hablando que para 2025 esperan la nueva pandemia. O sea, que ya están hablando del tema. Bueno, el miedo a la muerte por la pandemia, el miedo al hambre. Y están destruyendo, aquí en España han destruido 300 presas de agua, para que los que tengan el agua sean unas cuantas empresas del nuevo orden mundial y tengan que someterse a ellos, para que los agricultores no tengan agua y no puedan autoabastecerse y no depender de ellos, puedan fabricar alimentos. Están destruyendo toda la agricultura, toda la ganadería. Luego, la tercera cosa, la guerra. Guerra, hambre y luego quieren hacer ese reseteo económico, quitar a la gente el dinero, que como dice Bill Gates, no tendréis nada, pero seréis muy felices, porque nosotros os daremos de comer si os sometéis a nosotros, claro. Entonces, quieren someter a la gente, quitarle la libertad, sus libertades, por el miedo a la hambre, el miedo a... Bueno, todo eso, el Señor lo que nos dijo, no tengáis miedo. Levantad vuestra cabeza, que todo esto va a ser para vuestra liberación. Lo que sí tenéis que preocuparos es, dijo Jesús, de tener las lámparas encendidas. No ser vírgenes necias, sino vírgenes prudentes, con las lámparas encendidas. La lámpara, el aceite, es el Espíritu Santo. Vivir en la gracia de Dios, seguir al Señor, no seguir a los falsos pastores. También en esos 2 capítulos de Mateo 24 y Lucas 21 se habla en los 2 de que habrá muchos falsos pastores. Es la apostasía, la gran apostasía dentro de la iglesia. El Papa hace 2 cuaresmas decía que estamos rodeados de encantadores de serpientes.
sí, O sea que, sí. Bueno, padre, hay otra pregunta más y una de las hermanitas que están con nosotros quiere hacer una pregunta también, pero vamos a esta. Cuando fallecemos, ¿cómo interpreta que será nuestro juicio final? bueno, ya no se llama juicio final, sino juicio particular. Cada uno, cuando fallece, se encuentra con Cristo, Dios de Dios, luz de luz, que es el que ha recibido el encargo, Cristo hombre, de juzgarnos, y pues nos mostrará, nos hará como esa iluminación que vamos a tener ahora en vida por una especial misericordia, pues la tendremos. Entonces, si uno se acoge a la misericordia de Dios y con humildad acepta la purificación que le corresponda, pues se salvará. Y si no, él mismo se autoexcluirá y se irá al infierno. Hoy día es una pena porque llegas a los funerales y todo el mundo está en la casa del Padre ya. Nos hemos reunido para celebrar que fulanito acaba de marchar a la casa del Padre. ¿Cómo a la casa del Padre? Pues si el Padre Pío de Pietrelcina estuvo en el purgatorio, según nos ha revelado su discípulo, el Padre Piarino, que se le reveló que había estado un tiempecito en el purgatorio, que es el gran santo del siglo XX, y ha pasado por el purgatorio. Vamos, nosotros, salvo que sea martirio, que son los que se libran, los mártires se libran del purgatorio, pero salvo que uno muera por martirio, pero todos los demás tendremos que purificarnos. ¿Qué es esto de privarle a la gente de los sufragios, de rezar por ellos, diciendo que ya están en el cielo? Ojalá estuvieran en el cielo. Eso es un disparate. No, no, Sí, no. Todos nos encontramos con Cristo y tendremos que, porque en el cielo hay que entrar santos. Y todos tenemos en esta vida una poquita de soberbia, una poquita de avaricia, una poquita de lujuria, una poquita de ira, una poquita de gula, una poquita de envidia, una poquita de pereza, una poquita de tristeza, una poquita de todo. Parecemos un supermercado. sí. Y Ujú. entonces, pues, tenemos que purificarnos. Así seríamos muy desgraciados. No podríamos ser felices en la otra vida. Hay que purificarse de todo. Fíjense, Inclusive rezar también. los niños abortados, hay algunos que no pueden entrar en el cielo porque están retenidos por el rencor. No han hecho ningún pecado personal. Y sin embargo, como tienen rencor a los que los han asesinado, porque los bebés, aunque sea de 2 días, perciben por medio de neurotransmisores y hormonas todo el estado de la madre, pues yo me he encontrado en el Ministerio Exorcístico con muchos bebés abortados que no podían entrar en el cielo. Se les ayudó a perdonar y entonces se fueron para el cielo. No podían hacer el bautismo de deseo hasta que no perdonaran. Claro, O sea, si es que en el cielo no se puede entrar si tenemos una mota de polvo, porque el nada. cielo es la plenitud de la comunión con Dios y eso es imposible si estamos aferrados al pecado. Inclusive si pensamos que hay una persona que murió y que fue muy mala o ha hecho cosas mal, tampoco podemos decir esta persona no merece oración o no sé No, si no, se... no, no, porque no, pues eso, como acuérdense lo que le pasó a Santa Teresa, que estaba muy triste porque se había suicidado una persona que ella conocía y entonces el Señor dijo, ¿por qué estás triste? Y por esto, y dijo, pero tú no sabes que entre el puente y el agua estaba yo. Claro, O sea, nunca claro, se sabe qué sí, sucede en el momento de la verdad. Nunca se sabe. Y ni siquiera Judas, a quien Cristo le dijo, más te valdría no haber nacido. Pues ni siquiera sabemos si Judas está en el infierno. Sabemos que hay mucha gente en el infierno, porque la Virgen se lo reveló a los niños de Fátima, lo vieron. O sea que esto de que el infierno existe pero está vacío es una patraña que es totalmente opuesta a lo que está revelado y lo que se dice en los evangelios, lo que se dice en tal, pues, pero no sabemos quién. Sabemos que hay, pero no sabemos quién. bien, bien. Entonces, pero cuando morimos, pues tenemos que purificarnos, ¿no? Sí, acá, Y, y, y sí, entonces, ¿qué diferencia hay entre ese juicio particular y el juicio universal al fin de los tiempos? Que en el juicio universal descubriremos la repercusión en los demás de nuestras obras y todo lo que debemos a los demás. Y eso provocará una comunión intensísima en el cielo, porque seremos conscientes de que esa persona a quien no conocíamos le debemos muchísimo de nuestra felicidad.
Padre, acá hay una hermanita que reza mucho por las almas del purgatorio, tiene un YouTube que se llama Al purgatorio una manita. Purgatorio, una manita, acá está. Ella le quiere hacer una pregunta, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Podés, Adriana, si querés, comentarle al Padre? Sí, gracias, Dios les bendiga. Padre, Te mire, abre. yo desde niña he rezado por las almas de purgatorio y Gloria Polo, un día que me vio que yo ahorita estoy enferma de artritis y me duele todo el cuerpo, me dijo, es que tú no te puedes hincar, me dije, es que no me puedo hincar, perdóname, me dice, es que pues, tienes lleno de almas errantes, de musulmanes y de ateos en las rodillas y en el cuerpo y en tus huesos y no se quieren ir y pues entonces me dice, y pues por eso estás así, porque no se quieren ir, las tienes pegadas. Y algo que me ha pasado es que, por ejemplo, alguien me dice, oye, se murió mi tía Juanita, y yo escucho en locución, necesito ayuda, necesito rosarios, necesito oraciones, o voy a un velorio y entro, y yo no los invoco ni nada, nada más escucho, no, necesito oración, por No, favor. no hay que invocarlos. No No, hay no, que no, invocarlos. no, es que le Pero estoy explicando. si No, el sí, padre. Señor te ha dado el poder escucharlos, pues tú los escuchas Sí, y no. rezas por ellos. Y pues no se quieren ir, pues yo quisiera que se fueran a su juicio particular. Yo a veces me voy al Santísimo y le digo, Señor, yo te entrego todas las almas, que se vayan a su juicio y que ya pues me dejen en paz para yo seguir adelante, para gloria de Sí, Dios. sí. Y esto Mira, ¿has leído el libro de Eugenia von der Leyen, mis un contactos con poquito, las almas del purgatorio? muy poquito. Una vez lo bajé, pero no lo he leído casi, la verdad. Pues son nada más que 100 páginas, un PDF de 100 páginas, Sí. con muy distanciadas las líneas, o sea que se lee en muy poquito tiempo. Y deberías mirarlo porque te orientará mucho en cómo debes actuar. Si tienes que decirle a tu ángel de la guarda que eso de meterse en las y provocarte la artritis, que ni de broma, que no, que eso que Pues es que cada ni se uno... vayan, o sea, para que yo pueda seguir adelante rezando y todo, porque pues, la verdad es que... No, pero lo que le digo es que, o sea, una cosa es el daño que le hacen y eso no lo debe aceptar, no se debe permitir y hay que decirle al ángel de la guarda que los reprenda y les advierta que si siguen por ahí no va a rezar por ellos, que no va a rezar por los que le ocasionen daño, va a rezar por los que se comporten y que estén dispuestos a encauzarse en su purificación. Pues sí los he corrido Entonces, así frente al sagrario y todo, les he dicho que ya se vayan y todo, incluso he rezado por ellos, me han dado a decir misas y todo, le dije, yo ya recé, yo en locución escuché que el Señor, o sea, que ya ustedes se habían salvado, ya no tengan miedo de que vayan allá a presentarse, ya se salvaron, yo he rezado para que se salvaran, pero ya, pues déjenme y todo, gracias, pues, para gloria de Dios, entonces sí les voy a decir eso a mi ángel de la guarda y yo quisiera nada más decirles si al final que usted nos va a hacer favor de una oración, si puede pues, decir que si pedimos por poco tiempo tenemos ya, porque y que por tenemos nuestras almas poco de tiempo purgatorio. que tenemos poco tiempo porque son las 21:19 acá. Bueno, ok, ya Sí. lo dejo. Nada más si al final Escucha. se puede incluir a nuestros antepasados y las almas estas errantes para que se vayan. Si usted hace una oracióncita, ya. Amén. Gracias. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Sí, Padre, como usted tiene que hacer la bendición del agua, de la sal, del aceite, de lo que tenemos, y bueno, y dejamos a que usted diga como usted termine, como usted. No quiero, te quedo tiempo. no sé si hay alguna pregunta más y ya pues Sí, bendecimos el agua tal. una preguntita más que me le hicieron, que es ¿qué opina de la sábana santa de Turín? Bueno, pues es la reliquia más importante que tenemos. A Jesucristo lo enterraron como rey y como sumo sacerdote. Nicodemo y José de Arimatea, acompañados por la Virgen, San Juan, tal. Y como rey se sabe porque en la sábana santa aparecen unos ungüentos, que es unas especias que solo se utilizaban para enterrar a los reyes de Israel. Y ese lino, ese tejido, solo lo usaban los sumos sacerdotes, razón por la cual se sabe que lo enterraron como sumos sacerdotes. O sea, entonces esta sábana santa
desde el punto de vista científico, es un documento impresionante de polen, de tres dimensiones, o sea, todo lo que pasó con el que decían que si era del siglo XIV y tal, eso fue un fallo que tuvieron los que hicieron esa prueba y que, porque vamos, es que todo lo que se ha ido investigando es impresionante y cada vez se saben más cosas y todos los análisis de la persona que estuvo ahí encerrada solo puede ser Jesucristo, porque se ve que es una persona a la que le sometieron a doble castigo, la crucifixión y la flagelación, que eran incompatibles. Si a una persona la flagelaban, ya no la podían crucificar. Y a veces morían, pero ya no la podían crucificar. Y si la crucificaban, no la podían flagelar. Y a Cristo le hicieron las dos cosas. Y todo eso está ahí. O sea, hay ya muchísimos libros que se llama de sindonología. Es una ciencia que se ha extendido mucho en grandes investigadores, grandes científicos, y más con los medios tecnológicos con que contamos desde la segunda mitad del siglo XX. Entonces, pues la verdad es que es una maravilla todo lo que se ha ido investigando, todo lo que se ha ido... yo lo que les remito a que lean algunos de esos libros y disfrutarán enormemente. No es una cuestión, a ver, hay que creer los dogmas y ya está. No hace falta creer las revelaciones privadas, ni las reliquias, ni nada. Pero hay cuestiones científicas que son evidentes. O sea, la Sábana Santa es una cuestión científica impresionante, espectacular. Es un documento histórico, de anatomía patológica, de polen, de estudio de las hierbas, se saben los lugares por donde fue pasando hasta que llegó a Turín, por los restos que están de semillas, de polen, de tal, que hay en la Sábana Santa. Es impresionante. Lo de la Sábana Santa es de estas cosas que hay ríos de tinta, ¿no? Vamos, que avalan y que acreditan. Es una cuestión sobre todo científica, histórica, etcétera, que es maravillosa, porque además te sirve para saber detalles que los evangelios son tan sobrios que no te dan, ¿no? Entonces, pues... La última pregunta, padre. ¿Cómo poder detectar cómo actúa el demonio en nuestras mentes? Bueno, los demonios tienen poder sobre la materia. Entonces pueden influir, y los ángeles buenos, pueden influir en la parte corporal de nuestra mente. La mente, el ser humano, tiene tres dimensiones. Dos dimensiones corporales, la somática y la psíquica, y una que son corpóreas, son psicológicas, son el cerebro, son tal. Y luego una dimensión espiritual, que es inmaterial, que no es corpórea. Entonces el espíritu, los ángeles no pueden entrar, pero en la materia se pueden actuar y pueden ayudarte, por ejemplo, encauzarte, que no te distraigas, que te concentres mejor para estudiar o para trabajar, que liberarte de sentimientos negativos, de malos pensamientos, de estar juzgando a una persona o a otra, de tal, o sea, te puede ayudar muchísimo encontrar aparcamiento. Pues yo, por ejemplo, soy malísimo para encontrar aparcamiento, siempre me encomiendo al ángel de la guarda, le digo media hora antes, para darle tiempo, ¿no? Oye, búscame un sitio y luego que yo lo vea, y a los que estén por allí merodeando, pues tápales la mirada para que no lo vean y me lo guardas a mí. Y encuentro aparcamiento en los sitios más difíciles de Madrid, del centro, que es cuando tengo que ir a dar clase de Biblia, por ejemplo, en un sitio que está muy cercano al Bernabéu y que cada vez que hay partido es imposible encontrar aparcamiento, siempre me encuentro aparcamiento. O sea que es una cosa impresionante. Tienen gran poder sobre... Y los demonios, pues lo mismo, tratan de perturbarnos, tratan de provocar imágenes negativas, pesimistas, sentimientos de odio, sentimientos de adicciones, sentimientos de lujuria, sentimientos de soberbia, sentimientos de vanidad, sentimientos de pereza, de flojera. Entonces, en la parte somática, la parte psicológica, en la parte cerebral. Entonces, bueno, por eso los hacemos
la señal de la cruz con el agua bendita, o cuando vemos que estamos un poco perturbados, pues nos ungimos con aceite exorcizado, porque el agua es para prevenir y el aceite es para sanar el ataque ya producido, ¿no? Entonces, pues... Dormir también, al dormir los demonios pueden también. Claro, pueden influir igual que los ángeles buenos y facilitarnos el descanso, o pueden los demonios perturbarnos, provocarnos insomnio, pesadillas, todo tipo de cosas y tal, pues claro, eso lo tiene, y es un momento cuando estamos dormidos, pues en que somos más vulnerables y también somos más sensibles a las inspiraciones divinas. En la Biblia es constante, cuentan cómo personas, pues el Dios les revela a través del sueño. A San José, por ejemplo, pero muchos que Jacob, tal, o sea, que han tenido a través del sueño, que es un momento en que uno no es el que controla la mente, pues el Señor te quiere manifestar, te quiere revelar, o los diablos te quieren amargar la vida. Entonces, pues ahí por eso es tan conveniente siempre, antes de acostarse, asperjar agua exorcizada o bendita en el lecho, hacerse la señal de la cruz, rezar las 3 Ave Marías a la Virgen Santísima, una por el Padre, otra por el Hijo, otra por el Espíritu Santo, y fenomenal, ¿no? Y dormir, pues, y recuperar que sí que funcione bien el sistema parasimpático para que nos recuperemos y se recomponga el organismo, ¿no? Porque el sueño es una actividad importantísima, ¿no? Para el descanso y la recomposición, ¿no? Bueno, padre, no queremos más estirarle. Usted díganos si puede hacer la oración, una oración para nosotros y para los enfermos especialmente, que hay muchos aquí, y la bendición del agua, de la sal y el aceite. Bueno, oh Dios, que para la salvación del género humano. Espérense que voy a poner esto. Porque viste que dijo que ya era la hora. No, vamos a hacer otra charla. Vení. Oh Dios, que para la salvación del género humano hiciste del agua un gran sacramento, atiende propicio nuestras súplicas, infunde en este elemento la fuerza de tu bendición para que esta criatura tuya, poniéndose al servicio de tus santos misterios, asuma la eficacia de la gracia divina para expulsar los demonios y curar las enfermedades, para que cualquier cosa perteneciente a los fieles que sea rociada con este agua quede liberada del mal, que no se instale en ella el espíritu maligno, se alejen todas las asechanzas del sutil enemigo a fin de que tus fieles incólumes, por la invocación de tu santo nombre, se vean libres de todo su poder. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Te suplicamos humildemente, Dios Todopoderoso, que te dignes bendecir esta sal, del mismo modo que mandaste al profeta Eliseo a arrojarla al agua para remediar su esterilidad. Te rogamos que allí donde se derrame esta mezcla de sal y agua, ahuyentado el poder del enemigo, seamos protegidos con la fuerza del Espíritu Santo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Te exorcizo, criatura del aceite, en el nombre de Dios Padre Omnipotente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos se contiene. Que desaparezca y se aleje de este aceite toda fuerza del adversario, toda acción de Satanás, y todo el que lo use no sea dañado en la salud de su alma ni de su cuerpo. En el nombre de Dios Padre Omnipotente, su Hijo Jesucristo y Señor nuestro, y del Espíritu Santo Paráclito, y en el amor de Jesucristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo mediante el fuego. Amén. Dios omnipotente, delante de quien está con temor el ejército de los ángeles, dígnate mirar, bendecir y santificar este aceite con el que mandaste ungir a los enfermos, a fin de que una vez obtenida la salud te diesen gracias a ti, Dios vivo y verdadero. Te rogamos que cuantos usen este aceite que bendecimos en tu nombre, queden libres de toda adversidad, todo dolor y todas las asechanzas del enemigo, y asimismo no se vean heridos por la mordedura de la antigua serpiente, ya que los has redimido con la sangre de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hay que echar un granito de sal en las botellas de agua según las vayan abriendo. No hace falta abrirlas todas, sino abrirla que se va a consumir. Pero cuando se abra, se le echa un granito, no más, para que si se bebe, no te suba la tensión. Y después se asperja con ese agua exorcizada a la que se le ha echado sal,
los objetos piadosos, o se asperja el aceite. Sí, un poquito, para que no, si se fríe, no salte y ya está. Entonces ahora, por el poder de la sangre de Jesús, tomo autoridad sobre todas las almas errantes o de condenados que puedan estar perturbando a esta hija de Dios. Las reprendo, las repudio, les prohíbo que sigan atacando y les conmino a que se encaucen en su purgación en lugar de molestar a los vivos, el mundo de los vivos. Tienen que aceptar su purgación, confiar en el Señor y acudir a su misericordia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y por la intercesión de Santa María que aplasta con su planta inmaculada la cabeza de los inmundos. Amén. Y les prohíbo que puedan dañar, seguir dañando a esta hermana que tiene esta artritis y fuera de sus miembros y no la molestéis más. Y los que vuelvan a hacerlo se quedan sin oraciones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Señor, tú que eres resurrección y vida, salud de los enfermos, hoy quiero poner en tus manos a estos hijos tuyos que imploran su sanación. Auméntales la fe, la esperanza, el amor, para que se abran a la sanación que necesitan y puedan ser testigos de tu amor y compasión por los hombres. Que nada de lo que les ha sucedido desde su concepción, durante su gestación, su nacimiento, su tierna edad, su infancia, su adolescencia, su juventud, a lo largo de todas sus vidas, nada de eso les haga permanecer en el dolor, la angustia, el rencor, el resentimiento, la negatividad, la inseguridad. Toma sus corazones, sánalos, purifícalos, dale los sentimientos de tu corazón y del corazón inmaculado de María, a los que ahora te consagro los corazones de cada uno de ellos, para que la sangre de Jesús sea inyectada en sus corazones y recorra todos sus organismos, su sistema nervioso, simpático, parasimpático, neurológico, consciente, subconsciente, inconsciente, infraconsciente, supraconsciente, digestivo, intestinal, circulatorio, linfático, pulmonar, respiratorio, endocrino, hormonal, afectivo, sexual, ginecológico, andrológico, óseo, muscular, epidérmico, sus extremidades y órganos internos, para que tú los purifiques, liberes y sanes, y para que la llama de amor del corazón inmaculado de María los envuelva y los proteja. Y por el poder de la sangre de Jesús toma autoridad sobre todos los daños que están afectando a estos hijos tuyos, Señor, y los envuelvo en la sangre de Cristo, los esferizo, los someto, los trituro, los pulverizo y los mando nulificados a los estrados de nuestro Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, y por la intercesión de Santa María, que aplasta con su planta inmaculada la cabeza de los inmundos. Amén. Ven, Espíritu Santo, con el espíritu de tu boca ahuyenta, Señor, todos los malos espíritus, ordénales que se alejen, porque está cerca tu reino. Derrama tus 7 dones sobre estos hijos, dale los frutos, 12 frutos de tu acción santificadora, sánalos, libéralos, purifícalos, santifícalos. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Ven, Santo. Espíritu Santo. Séllalos, Señor, con tu preciosísima sangre, para que no puedan volver a atacarlos ni estos ni otros espíritus semejantes. Envíales a tu Espíritu, para que llene todos los vacíos y restañe todas las heridas que han dejado al salir estos malos espíritus. Restablece, Jesús, todo desgaste espiritual, intelectual, emocional y físico, en ellos y en mí, que tu sangre preciosa nos cubra y proteja a todos, familias, colaboradores, trabajos y bienes de toda venganza del enemigo. Que tu espíritu nos llene de alegría, fortaleza y paz. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas y las necesidades que te presentamos. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Bueno, pues un gusto. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias, Padre. Después díganos dónde conseguimos los libros. ¿Cómo? ¿Cómo conseguimos libros? Acá en Argentina. Pues mire, si entran en la página web
que es las6puertas.com, las 3 W, las6puertas.com, y van al apartado de, vamos a ver, de comprar. Librerías internacionales aparece. Entonces, Argentina, librería Ágape. ¿Qué más países? ¿Qué más países? México, Puerto Rico, México. Chile Vamos y a ver. Estados Unidos. Un momento, no corra. Librerías Buena Prensa, librería parroquial de Clavería y librería Verbo Divino de México. Estados Unidos, librería Verbo Divino. ¿Qué más? Puerto Rico, supongo que tendrá que ver, que vamos, Estados Unidos. ¿Qué más? Y luego, entonces, se explica que en online se puede pedir a buscalibre.com, a Amazon, el Amazon de la zona donde cada uno esté. Una cosa es Amazon en Estados Unidos, otra cosa es Amazon en los otros países. Amazon, y luego se puede pedir directamente al exportador, que es info@gruponaui.com. Info, escribirle un mail. info@gruponaui, con H intercalada entre la A y la U, naui.com. Grupo Nahui, NAHUI latina.com. Se pide y se le puede pedir, pues oiga, manden manden pues 20 ejemplares o lo que sea, se los distribuyen entre ustedes y el exportador se los facilita. Es una manera, pero se puede conseguir, ya digo, a través de buscalibre.com, de amazon.com, y Mosver también, y mosver.com, con V, y Mosver, IMOSVER. Pero vamos, esto es la página web del libro, donde vienen librerías internacionales, pues al principio se explica que desde cualquier parte del mundo se puede pues, conseguir por medio de Buscalibre, y si no por Amazon, o bien ir al exportador. El exportador se le escribe un correo y ya está. Perfecto, gracias padre, pero no tengo palabras para agradecerle por todo, gracias. Bueno, pues sí, lo que tienen es que rezar por mí, que buena falta me hace. Rezamos, acá yo le comenté, hay un grupo de madres sacerdotales donde rezamos siempre, y ahí, bueno, usted es uno de mis hijos sacerdotales.